Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Ay, Señor, cómo espero los jueves para poder realizar esta programación, porque para mí, la verdad, les soy sincero, es un orgullo estar aquí delante de ustedes. Y es una necesidad espiritual para mí preparar todos estos programas durante toda la semana para poder compartirlo con ustedes. Me siento complacida, me siento orgullosa, me siento satisfecha de poder servir a mi Señor y de poder servirles a ustedes también. Y hoy es un día más, y sobre todo con este tema tan exquisito que estamos tratando, que fue el viaje que hizo Jesús a esta tierra cuando Él vino en su primera venida. Y todas las cosas maravillosas, aparte de lo maravilloso que es Él, la creación, todo, pero todo el compartir con Él, el poderlo conocer, el poderlo aceptar, el poderlo recibir, es un gran mérito para el hombre, y sobre todo para los que le reconocemos y es que lo aceptamos. Y estamos aquí delante de ustedes haciendo toda esta programación para que ustedes compartan con nosotros todas estas maravillas que Él hizo por nosotros. Y lo encontramos a través de Laicos en Acción, en las redes sociales, en YouTube, también en Facebook Live. También lo encontramos, lo podemos escuchar a través de Radio Costa Rica 930 AM, una emisora, una institución que ha abierto las puertas para que todos estos mensajes traigan bienestar, paz y conformidad a nuestra vida. Así es que entonces estamos aquí delante de ustedes, trayéndoles este bocado especial que el Señor nos manda para nuestro espíritu. Hoy vamos a ver el Calvario.
Pero antes está dividido también en dos partes, porque a veces son temas que son bastante largos y tenemos que hacer la programación dividida en dos partes. Y esta vamos a hacer la parte uno hoy. Y espero que la disfruten conmigo, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor pidiéndole que nos ayude a entenderla, asimilarla, a, a- a hacer la vida en nuestro espíritu y en que nos enamoremos más de Cristo Jesús. En donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para amarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias por todas tus enseñanzas, por la creación, por todas tus bondades y misericordias que has tenido a través de toda la eternidad para con nosotros. Gracias, Padre, por estar siempre atento a nuestro llamado, por escucharnos y por venir en nuestro auxilio a través de tu Espíritu, Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema, el Calvario. El Calvario. Y siempre en el tema de el deseado, el tema principal que se llama el deseado de toda la gente. El deseado de toda la gente. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí para santificar al pueblo por su propia sangre. Hemos estado viendo cómo fueron los juicios ante el Sanedrín, ante Herodes, ante Pilato, ante Anás y Caifás, toda la trama que ellos hicieron para poder culpar a Cristo Jesús de que era una persona sediciosa, que era una persona que traía mal a la humanidad, porque fue todo un montaje que ellos hicieron para poderlo crucificar. Pues ya llegamos a este punto en donde ellos llegan al lugar llamado de la calavera y ahí lo crucificaron para santificar al pueblo por su propia sangre. Cristo padeció fuera de la puerta de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad. Y vamos a leer ahorita, vamos a leer Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. No sin antes decirles que toda esta información está basada en la Biblia, en Mateo 27, del 31 al 53. Mateo 27, del 31 al 53. Marco 15, del 20 al 38. Lucas 23 del 26 al 46 y Juan 19 del 16 al 30, del 16 al 30. Ahí ustedes pueden estudiar todo esto en la Biblia y ampliar el tema, confirmar y corroborar que lo que nosotros les estamos exponiendo aquí se encuentra en la palabra de Dios. Pues ahorita, en este momento, vamos a leer que Cristo, cuando Cristo padeció fuera de la puerta de la ciudad. Y vamos a encontrar esto en Hebreos 13:12. Hebreos 13:12, que dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad. Hagamos un recordatorio. Recordemos que cuando un reo era incriminado por cualquier delito que cometiera, habían ciudades fuera de las puertas de la ciudad en donde ellos eran llevados ahí y eran por decirlo así, encarcelados para que ellos cambiaran su forma de ser. Pero todo esto tenía que ser fuera de las puertas de la ciudad. Y entonces cuando Cristo padeció,
y santificó a su pueblo por medio de su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Por la transgresión de la ley, Dios, Adán y Eva, de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados también del Edén. Ellos, por su propia transgresión, fueron desterrados del Edén. Y Cristo fue nuestro sustituto. Iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de las puertas, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosaban de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Eso lo encontramos en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, que dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito está todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las personas que no se sujetaban a la ley, eran malditos, eran malditos. Y recordemos que en este momento Cristo en él no había sido encontrado ni un solo pecado, pero que él cargó, con nuestras dolencias, con nuestros pecados, para redimirnos. Él fue un sustituto de nosotros. Él fue a la muerte en lugar de usted, en lugar de mi persona también. Así es que por eso Él nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley. Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de todas clases y jerarquías. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si él les era entregado. Así que los discípulos y los creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Recordemos que estaba a punto de empezar a hacerse la celebración de la Pascua y que venía gente de todas las ciudades a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y se encuentran con semejante espectáculo. Entonces, muchos llegaron porque eran seguidores de Cristo, pero muchos también llegaron por curiosidad, y muchos también fueron porque estaban ensañados contra Cristo Jesús y querían verlo despedazado. Así es que ahí se juntó todo tipo de personas que llegaron hasta ver cómo se crucificaba a Cristo Jesús. Al cruzar la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre los hombros magullados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir también la muerte, al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado para él en su condición débil y doliente. Recordemos que Barrabás era un hombre demasiado grande y demasiado fuerte, y que Cristo había padecido y sufrido. Tenía días, horas, si no días de ayuno, que lo anduvieron de un lado para otro. Recordemos también lo pesado que es llevar sobre nuestros hombros los pecados. Y él llevaba en ese momento los pecados de toda la humanidad. Recordemos también la angustia, la desolación, el abandono que él sintió de sus discípulos, de su padre que él creyó que lo estaba abandonando en ese momento. Recordemos toda la angustia que él sintió en ese momento también de pensar
que sin su sacrificio no había sido suficiente delante del Padre y que no iba a ser aceptado. Todo eso llevaba a Cristo sobre él y la cruz de Barrabás era demasiado fuerte para él. Era demasiado fuerte para él. La carga del Salvador era extremadamente traumática. Desde la escena de la Pascua que tomara con los discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. Había soportado la angustia de la entrega. Había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego fue llevado a Caifás, luego fue llevado a Pilato. Durante toda la noche anduvo de aquí para allá, llevado de un lado para el otro, haciéndole preguntas, oyendo insultos soeces, oyendo cualquier cantidad de groserías que le gritaban con todo un montón de improperios. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, a Caifás, después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a cualquier alma humana. Todo esto eran patrañas montadas por el enemigo a través de todas los príncipes y los sacerdotes para hacerlo flaquear, para hacerlo caer, para hacerlo desfallecer, para que él no cumpliera con el plan de Dios. Cristo no había desfallecido, no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa farsa del proceso se había portado con firmeza y con dignidad. Pero cuando, después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana ya no pudo soportar más. Y Jesús cayó desmayado bajo la carga. El dolor debe haber sido insoportable, que en ese momento, ante tanto dolor moral, espiritual, físico, el cerebro ya no aguantó más y Jesucristo se desmayó. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles, tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él, lo vilipendió, porque no podía llevar la cruz pesada. ¿Cómo era posible que un hombre que había luchado contra la muerte, que había peleado con tantos y tantos enemigos, en este momento no pudiera soportar una cruz? Y eso era lo que le exigían, lo que le demandaban, que llevara la cruz pesada. Y se burlaban, se rieron de él, se burlaron, se mofaron de él. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humilde carga. Los mismos judíos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. Ninguna. No había quien lo auxiliara, quien lo socorriera, el que había socorrido a todo el mundo, el que había dado
alimento a todo el mundo, el que había expulsado fuera demonios, el que había ayudado a todas las multitudes. Y ahora no había una sola persona que lo ayudara a llevar su carga. No existía una sola persona. En ese momento, un forastero, Simón Cirineo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y las palabras soeces de la turba. Oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrid paso al rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante esta escena y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Él ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando. Y le colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó para él una bendición llevar la cruz del Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella lo indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Fue una circunstancia que lo obligó a llevar la cruz, pero una vez que él llevó la cruz, lo hizo con dignidad, lo hizo con deseo de colaboración, lo hizo por amor. Había no pocas mujeres entre la multitud que seguían al inocente a su muerte cruel. Su atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas lo habían visto antes. Algunas le habían llevado a sus enfermos y dolientes. Otras habían sido sanadas. Y al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaban por quebrantarse. Y a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas del sacerdote y de los sacerdotes y príncipes, esas mujeres expresaron su compasión. Y al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en un llanto lastimero. Era una escena desgarradora por ver la masacre que habían hecho de aquel cuerpo de Cristo Jesús. Y no encima satisfechos con esos, todas las barbaridades que le gritaban y que le decían. Cualquier persona hubiese prorrumpido en un llanto lastimero. Cualquier persona que tenga sentimientos realmente. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento, mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no lo compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su compasión, sino que ésta despertó en su corazón una compasión más profunda por ellas. Hijas de Jerusalén, dijo, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hijas de Jerusalén, dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En este terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer por sus hijos. Y por eso les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Y la verdad es que debemos llorar por nosotros mismos.
porque nosotros somos los que estamos en este mundo ahorita, llevando toda la carga de todas las cosas que pasan. Y también debemos llorar por nuestros hijos delante de Dios, para que los proteja, para que los guarde, para que los redima y a nosotros también. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué harán? Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Es que el pecado desgasta, el pecado oprime, el pecado esclaviza. El pecado nos anula, nos arruina, nos destroza hasta llevarnos a la muerte. Y ojalá fuera una muerte física solamente. Es una muerte eterna, la que si uno se mantiene en el pecado va a sufrir. Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podía expresar. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosas hosanas y agitando las palmas, mientras entraba triunfante a Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas porque era una acción popular, participaban en clamar, crucifícalo, crucifícalo. Porque así somos los seres humanos de cambiantes. Primero decimos una cosa y pensamos una cosa y luego pensamos, decimos y hacemos otra. Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se había golpeado en derredor de su maestro. Sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora, en su humillación, le seguían lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas. Agobiados por las esperanzas. Por las esperanzas frustradas. Y ahora se verificaban las palabras de Jesús. Y vamos a leer la próxima imagen, que es Mateo 26:31. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Repito, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, dispersadas. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que les ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario.
le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con sus manos la cabeza herida y bañar la frente que una vez reclinara en su seno. Pero se le había negado este triste privilegio. Juntamente con los discípulos, acariciaba todavía la esperanza de que Jesús manifestase su poder y se librase de sus enemigos. Pero su corazón volvió a desfallecer al recordar las palabras con que Jesús había predicho la misma escena que estaba ocurriendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, miró sus pies en agonía. Dejaría que se le crucificase aquel que había dado vida a los muertos. Se sometería el Hijo de Dios a esta muerte cruel. ¿Debería ella renunciar a su fe de que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presentar su oprobio y pesar sin tener siquiera el privilegio de servirle en su angustia? Vio sus manos extendidas sobre la cruz. Se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Jesús. Jamás, qué cosa más terrible, qué momento más difícil debía haber tenido María en ese momento. Ver cómo maltrataban a su hijo, el hijo de sus entrañas, el hijo que amaba, el hijo que había amamantado, el hijo que había protegido, el hijo que había educado y enseñado a leer y enseñado a comportarse, aunque no había mucho que rogarle y exigirle para que él se portara bien, pero todas las mamás somos así. Que no se golpee, que no se maltrate, que no se caiga, que no se enferme. Y ver ahora todo lo que le estaban haciendo a sus hijos, a su hijo. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de la muerte de su rostro. No se oyeron palabras de apoyo y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus oprobios, de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en su terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados porque no saben lo que hacen. Si hubiera sabido que estaban torturando a aquel que había venido a salvar a la raza humana, pecaminosa, de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. A todos, absolutamente a todos, se nos ha dado y se nos dará, mientras dure el tiempo de gracia, la oportunidad de reivindicarnos delante de Dios para toda la humanidad. Y esto también había sido dado a los sacerdotes, a los príncipes, a los soldados, a Herodes, a Ananías, a Caifás, a Pilato, a todos, absolutamente todos. También a usted y a mí,
se nos ha dado todas las oportunidades necesarias para que nosotros nos reivindiquemos delante de Cristo Jesús. Algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. Pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo derecho a ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Jesús estaba orando por todos los que estaban vivos en ese momento y por nosotros también. Y por nosotros también. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba a todo el mundo, a todos. Abarcaba a todo pecador que hubiese vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el tiempo del fin. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. ¿Quién? El que quiere. Pero para poder adquirir la vida eterna tenemos que recurrir a Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Absolutamente nadie. Y tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Nada más, imagínense ustedes lo que es estar clavado en una cruz, acostado, y que de un momento a otro pongan la cruz de pie y todo el peso del cuerpo de uno caiga sobre sus manos y sus pies. Y en ese momento que la cruz era metida en el hoyo que había sido preparado para meterlo ahí, en ese momento toda la humanidad de Cristo pesaba sobre sus manos y sus pies. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, en griego y en latín y lo colocó sobre la cruz, más arriba que la cabeza de Jesús. Y decía así: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos. En el tribunal de Pilato habían exclamado: crucifícale, no tenemos rey sino al César. Crucifícale, no tenemos rey sino al César. Y vamos a leer Juan 19:15. Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. En ese momento estaban desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo aceptaban como para que Él reinara en sus corazones, en sus vidas. No lo soportaban. Y ellos dijeron: no tenemos rey sino a César. Habían declarado que quien reconociese otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que le habían expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era el rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser el rey de Israel
era considerado por ellos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido. Cuando maquinaban la muerte de Cristo, Caifás había declarado conveniente que un hombre muriera para salvar a la nación. Ahora su hipocresía quedó revelada. A fin de destruir a Cristo, había estado dispuesto a sacrificar hasta su existencia nacional. Muchas veces nos excedemos en nuestra maldad y no sabemos las consecuencias que eso va a traer para nuestras vidas. Sobre todo cuando nos ensañamos contra una persona inocente que lo único que ha tratado es de satisfacernos y darnos bienestar. Pero así somos los seres humanos, de malagradecidos, porque la verdad somos bien malagradecidos. Tanto les había dado Cristo, tanto les había dado a través de 4000 años. Los había apartado, los había limpiado, los había protegido, los había sacado de Egipto, los ayudó, les dio maná en el desierto, les curó las enfermedades que tenían. Y sin embargo, no lo aceptaban como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaban dispuestos hasta sacrificar a su propia nación. Los sacerdotes vieron lo que habían hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Y dijeron, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, Rey soy de los judíos. Eso era lo que pretendían los sacerdotes, que se inscribiera en la parte de arriba de la cruz. Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Y respondió fríamente, lo que he escrito, he escrito. Lo que he escrito, he escrito. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén. Y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva transcrita por una mano que Dios había guiado. ¿Para qué? Para que todo el mundo se diera cuenta. Y en los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 22, 16, 18. Salmo 22, 16, 18. Dice así, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida, sin consejo ni intervención de los amigos o enemigos del crucificado.
Su ropa había sido dada a los soldados que lo habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? ¿De quién será? En esta profecía el Salvador declaró, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso lo encontramos en el Salmo 69, versículos 20-21. El escarnio ha quebrado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. Estaba permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una porción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta porción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Todos los estupefacientes, que en aquel entonces era hiel con vinagre, en este momento es acetaminofén y cualquier otro tipo de analgésicos, lo que hace es el cerebro, que el cerebro no sienta ese dolor. El dolor siempre va a estar, pero el cerebro no lo va a percibir. Pero además de eso, eso entenebrece el entendimiento. Por eso las personas adictas a todos estos estupefacientes, ellos tienen el cerebro entenebrecido. Ellos no son capaces de entender. Y Jesús sabía que si él ingería ese vinagre con esa hiel, su cerebro iba a ser entenebrecido y que en ese momento iba a quedar a expensas de Satanás. Y él no quería eso, no debía haber hecho eso, no debía permitirlo. Él lo sabía y por eso él no lo hizo. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendían la cruz. Sacerdotes, príncipes, escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo. El Padre había hablado y atestiguado su divinidad, pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. Nada más, imagínense esa gran multitud vilipendiando, diciendo palabras soeces sobre Cristo. ¿Cómo se podía oír eso en ese preciso momento? Todo esto fue preparado por Satanás, utilizando a la especie humana para maltratar a su hacedor. Eso era lo que estaban haciendo, maltratando a su hacedor. Y todos desahogaron su ira sobre él mientras se pendía en la cruz. Los sacerdotes, los príncipes, los escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo.
y en ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo. El Padre había hablado y había atestiguado de su divinidad, pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo, solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. El Padre siempre, siempre, siempre atestiguó a favor de Cristo. Que la humanidad pusiera oídos sordos, eso era otra cosa. Porque montones de veces andamos hablándole a las personas de Cristo y lo que hacen es burlarse de uno, mandarlo a callar, porque sus oídos no soportan oír hablar de Cristo Jesús. Y prefieren burlarse de uno, así como se burlaron en ese momento de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Si eres hijo de Dios, decían, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Si eres el Mesías, el escogido de Dios. En el desierto de la tentación, Satanás había declarado, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo. Y vamos a leer Mateo 4, versículo del 3 al 5. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Esto es cuando Juan preparaba el camino para Cristo Jesús. Y Mateo 4:6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, alrededor del Jordán. Pero también ese camino que fue preparado lo desecharon. Y ahora le gritaban, si eres hijo de Dios, échate abajo del pináculo del templo, le gritaba Satanás. Si eres hijo, di estas piedras que se hagan pan. Y ahora le decían, sálvate a ti mismo si eres el Mesías, el escogido de Dios. Y lo peor de todo es que en la actualidad todavía siguen pensando lo mismo y piensan que porque uno es seguidor de Cristo no se enferma, no se muere, no tiene problemas. Y Satanás con ángeles suyos en forma humana estaba presente al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado hasta que se le instó a que diesen testimonio contra él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos, el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles estaban cumpliendo sus órdenes. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cristo podía haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza del favor y del perdón de Dios. Gracias a que Él no se salvó a sí mismo, nosotros estamos en pie todavía, esperando y agradeciendo su gracia y esperando su segunda venida. Esta es la primera parte de este tema del Calvario. Vamos a ver la semana entrante, si Dios lo permite,
la segunda parte, que está igual de intensa, igual de emocionante, igual de traumática, porque les digo sinceramente, yo he oído y aprendido durante mucho tiempo todas estas cosas y cada vez que las leo, que las estudio, algo aprendo nuevo y se conmueve mi corazón, siempre se conmueve mi espíritu ante estas palabras. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que está en este momento en el templo celestial, intercediendo por usted y por mí y preparándonos una morada para que cuando Él venga en su segunda venida tengamos a dónde ir juntamente con Él. Y esa es la esperanza que tenemos, que Él venga por nosotros, por su pueblo, por los que creímos, por los que lo aceptamos, por los que lo elegimos. Aunque nos digan improperios también, aunque nos manden a callar, y aunque nos digan que necia, que es usted siempre hablando de lo mismo. Pero de lo que abunda el corazón, abra la boca. Y si en mi corazón está Cristo, voy a hablar de Él siempre. Que fallo, fallo. Que tengo pecados, todavía los tengo. Que estoy en un proceso de enseñanza, lo estoy. Pero si estoy con Cristo, todo lo puedo. Y hoy los invito a ustedes para que oigan todas estas enseñanzas, entren al Facebook, entren a Laicos en Acción, en YouTube, y oigan todas estas maravillosas enseñanzas que Él preparó para todos, para usted y para mí. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos. Ha sido un placer para mí darles este maravilloso tema y nos vemos, si Dios lo permite. Que tengan un precioso fin de semana y principio de semana y hasta el próximo jueves.